Gracias una vez más a nuestra hermana Reina. Vamos a la palabra de Dios. Una vez más los saludo en el nombre del Señor. Quiero mandarle un saludo también a todos aquellos que mirarán esta transmisión de la palabra de Dios, aquellos que no pudieron estar en esta tarde, que están en casa y que después mirarán esta predicación. Bueno, pues también les mandamos un saludo a ellos. El Espíritu Santo los está inquietando para que el próximo servicio estén aquí también con nosotros. Pero bueno, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo ven? ¿Están listos? Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al versículo 6, y quiero predicarles un tema. Vamos a hablar acerca de un tema que le he titulado Moldeados por el alfarero. Moldeados por el alfarero. Jeremías 18, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Si ya lo encontró, sígame con su vista y vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Y dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor, en esta tarde. Yo te pido, mi Dios, que seas tú dándonos sabiduría, porque tu palabra es sabiduría, Señor, y necesitamos recibirla con esa sabiduría que proviene de ti. Quiero rogarte, Señor, en esta tarde, Padre, que tu palabra esté, Señor bendito, cumpliendo su propósito por el cual, Señor, tú nos hablarás. Seas tú, Señor amado, tomando, Dios, cada vida, cada corazón, moldeándolo, Señor, de acuerdo también a lo que tú, Señor, quieres usarnos, Dios, para tu servicio y para tu gloria. Te damos gracias, Padre, por este momento, y que tu Espíritu Santo, Señor bendito, esté ayudándonos a entender tu palabra, de tal manera, Señor, también que podamos vivir tu palabra, hacerla, Señor, y no podamos ser solamente oidores olvidadizos. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En este capítulo 18, amados hermanos, de Jeremías, el Señor habla. El Señor le trae palabras, el Señor trae un mensaje al pueblo de Israel, pero le habla a su profeta y le manda que visite la casa de un alfarero. Y le dice: ve a la casa del alfarero, porque ahí, dice, te voy a mostrar cosas sorprendentes, cosas que yo quiero que tú sepas, cosas que yo puedo hacer. Entonces, el Señor quería que Jeremías supiera cómo trabaja el Señor, de qué manera el Señor puede hacer también con su pueblo Israel. Existía una condición en el pueblo de Dios en ese momento. Judá se había corrompido. Entonces Jeremías, obedeciendo a la voz del Señor, visita la casa del alfarero a petición de Dios. Pero observando al alfarero, Jeremías se da cuenta que de vez en cuando rechaza alguna vasija de barro debido a su pobre calidad. Jeremías está ahí observando cómo el alfarero está trabajando con el barro, cómo está trabajando con la rueda. Y Jeremías mira cómo es el proceso, cómo es la transformación
no es algo sencillo, pero al final de cuentas el alfarero es quien toma el control. El alfarero es quien en sus manos tiene todo el control del barro. Y vemos también que la palabra de Dios nos dice que una vasija que estaba haciendo el alfarero, dice que se echó a perder en las manos del alfarero. Se echó a perder. ¿Por qué ocurre esto? Lo que sucede es que lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. El barro también tiene mucho que ver para que se pueda formar una vasija que sea útil. Lo que hace Dios con nosotros, amados hermanos, depende de la forma en cómo nosotros respondemos al llamado de Dios, respondemos cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Aun cuando Dios tiene el control en sus manos, mucho depende de la calidad de obediencia que nosotros tengamos a lo que Dios está pidiendo que nosotros seamos. El barro, amados hermanos, puede frustrar muchas veces las intenciones del alfarero y obligarlo a rehacer la vasija. El barro puede ser un barro de no muy buena calidad. El barro puede ser un barro que está lleno de imperfecciones, como piedras, como basuras, como palillos. Todo eso tiene que irse quitando para que el barro sea limpio, sea manejable. Lo mismo que la calidad del barro limita también lo que el alfarero puede hacer. No es que nosotros limitemos la mano de Dios. No es que Dios está condicionado a cómo nosotros nos dejemos trabajar, pero sí le digo una cosa: Dios va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros dependiendo qué tanto estamos nosotros dispuestos para ser usados por la mano del Señor. Hay en esta iglesia, como en cualquier iglesia, material muy bueno, material de muy buena calidad. El material es excelente, pero muchas veces no se dejan moldear por la mano de Dios como debe de ser. Es el barro en este lugar cuando muchas veces no se deja trabajar por la mano de Dios. Dios quiere usarlos, como decíamos en la mañana. Dios tiene propósitos para nuestras vidas, para la vida de cada uno, pero el barro se resiste. El barro no quiere ser moldeado por la mano del Señor. En esta noche, en esta tarde todavía, yo quiero decirle que nuestras vidas, su vida, mi vida, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, no está en las manos de ninguna fuerza invisible, o no está en ningún destino ciego. No es que usted no pueda saber qué es lo que va a deparar por delante su vida si la pone en las manos de Dios. Tiene que estar completamente seguro que si usted se deja moldear, que si usted se deja trabajar, hay destino maravilloso en el Señor. Usted puede ser un vaso de honra. Usted puede ser, amado hermano, un vaso útil en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios también en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Versículo 7 dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en esta carta, en este versículo a los Corintios? ¿Cuál es el tesoro que está en vasos de barro? El tesoro que se encuentra en vasos de barro es el precioso evangelio de la palabra de Dios. El tesoro es el evangelio. El tesoro, eso valioso, eso que realmente vale la pena cuidarlo, conservarlo y también repartirlo a aquellos que lo necesitan, no está en un lugar donde no debe de estar. La palabra de Dios dice que
este tesoro, que es el evangelio de la palabra de Dios, está puesto en vasos de barro. Y esos vasos de barro somos cada uno de nosotros. Recuerde que el evangelio el Señor lo dio al ser humano, a sus hijos, hombres de carne y hueso, hombres imperfectos, hombres con diferentes necesidades, para que su palabra pueda ser proclamada. ¿Por qué no el Señor depositó este tesoro maravilloso en las manos de los ángeles? ¿Por qué no el trabajo del evangelio es anunciado por ángeles? Al Señor le plació, mis hermanos, que este tesoro maravilloso lo podamos nosotros portar. Nosotros, usted y yo, que somos esos vasos de barro, pero útiles en las manos del Señor. Dios quiere que nosotros seamos útiles en sus manos. Decía yo que nuestras vidas no están entonces en las manos de cualquier ser, sino nuestras vidas, nuestro futuro, el propósito que tenemos por delante están en las manos de un Dios poderoso, de un Dios que tiene destino para la vida de cada uno de nosotros. Dios, mis hermanos, ha trazado el plan. Solo basta que nosotros dejemos moldearnos por las manos del alfarero por excelencia, que es nuestro Dios. Cada uno de nosotros estamos llenos de imperfecciones aún. Cada uno de nosotros somos ese barro que el Señor está trabajando, pero todavía no estamos listos. Por eso el Señor tiene que tratar con este barro. Tiene que quitar todas aquellas imperfecciones, y cuando el Señor mete la mano para quitar todas esas imperfecciones que no permiten una buena utilidad del barro, es cuando hay dolor en nuestras vidas. Dios quiere pulirnos, Dios quiere hacernos vasos útiles, vasos de honra, pero el proceso es doloroso, el proceso es desagradable, pero al final somos útiles en las manos de un Dios maravilloso. Dios quiere sacar siempre de nosotros lo mejor. Dios quiere sacar siempre de nosotros lo mejor. Dios quiere hacer de nosotros ese utensilio que sea útil en sus manos. Es una persona, mis hermanos. Dios es alguien que quiere que nosotros podamos tener una vida perfecta, una vida que le agrade, una vida que le glorifique, una vida que sea útil en sus manos. Recuerde que la palabra de Dios describe a nuestro Señor como un ser supremo, un ser excelso, un ser maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo fue anunciado su nacimiento por el profeta Isaías 500, 600 años antes, Él dijo que ese niño que iba a nacer tendría por nombre Rey de Reyes, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el Dios. Ese es el Dios que lo ha escogido a usted, que nos ha escogido a cada uno de nosotros para ser de bendición a otras personas que todavía no le conocen. Hay algo maravilloso, decía yo, que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios, y que él llamó tesoro. Y ese tesoro es depositado en las manos de cada persona para llevar a la vida de otra persona. Isaías 64:8 dice la palabra: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si usted escogiera ser
algún material, ¿qué material le gustaría hacer? Si usted escogiera hacer a lo mejor algún mineral, ¿qué mineral le gustaría hacer? Yo creo escogeríamos el mejor mineral, el mejor material, porque hay de calidad a calidad en cada mineral, en cada material. Pero el Señor dice que nosotros somos barro, que nosotros somos tierra. Isaías dice una vez más: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Eso es lo que dice el profeta Isaías, que somos nosotros. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué quiere depositar Dios en mí tan importante que tenga yo que dejarme moldear por Él? ¿Qué es lo que el Señor quiere depositar en mi vida, en mi persona, que es tan importante que yo tenga que dejarme moldear por las manos de Dios? Una vez más regresamos lo que el apóstol Pablo dijo en Corintios, y es para poner en nosotros su evangelio, su revelación. En la mañana, en la escuela dominical de la mañana, hablábamos acerca de un versículo maravilloso que nos dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Somos portadores del evangelio, de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, es eso lo que el Señor quiere depositar en la vida de cada uno. Dios quiere poner en nosotros esa revelación maravillosa. Dios quiere que nosotros portemos su gloria a través del mensaje que Él nos da para compartir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Dios haga en nuestras vidas lo que quiere hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios haga en mi vida? Primeramente, debemos de entender que el barro como material se somete en las manos del alfarero. El barro en sí como ese pedazo de tierra que es, no tiene voluntad, o no deberíamos nosotros tener voluntad, sino someternos a la voluntad de Dios, así como el barro no tiene voluntad propia en las manos de aquella persona que le está dando una forma, una figura que pueda ser utilizada. Cada uno de nosotros primeramente debemos de entender que tenemos que someternos. Es fácil decir la palabra someter, pero es difícil vivir una vida de sometimiento. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer, porque eso es lo que hace el barro en las manos del alfarero. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 nos dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La cualidad más importante del barro es de que se somete y puede ser amasado cuantas veces sea necesario. Puede ser echado un poco de agua si es que lo necesita y no se queja. La cualidad más importante del barro es que se somete a aquella persona que lo está trabajando. ¿Por qué? Porque si no se somete, si no se deja trabajar, no es más que un trozo de barro, un trozo de tierra inservible, y no es útil para nadie. Yo me imagino que si el barro pudiera tener conciencia, él mismo se sometería al saber primeramente de dónde viene. Yo creo que si nosotros entendiéramos, amados hermanos, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, sería mucho más fácil someternos. Primeramente, si entendemos de dónde venimos.
Toda persona que no ha sido regenerado, que no ha sido trabajado por las manos de Dios, no es más que un pedazo de barro y que no es útil en esa condición. Para ser útiles en las manos de Dios tenemos que vivir una vida de sometimiento, tenemos que someternos a las manos del Señor. ¿Sabe qué es necesario para que la tierra pueda tomar forma de barro y pueda ser manejable y pueda ser utilizado en las manos del alfarero para agarrar forma de algo? Es necesario que ese pedazo de tierra, ese polvo que fue tomado, se le ponga un poco de agua, y ahora ya no solamente es polvo, sino que ahora es polvo con agua, y que ahora tiene una forma en la cual se puede manejar y se puede trabajar. Y dice la palabra de Dios en Salmo 103, 14: maravilloso sería que el Señor nos dijera que somos otra clase de metal, pero no. Al Señor le place decir que somos barros. Al Señor le place decir que somos polvo. Y nos dice Salmo 103, 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Ahora aquí ya no somos barro, ahora aquí somos un nivel un poco más bajo que el barro, porque el barro cuando menos ya tiene una mezcla de componentes que es polvo y agua, y por lo tanto ya empieza a tomar forma para darle una forma mejor. Pero el salmista dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que somos. Ahora la única forma es que este polvo que somos nosotros tuviera vida, era mezclándose con el agua del Espíritu que viene a nuestra vida una vez que nosotros venimos a Cristo. Nosotros somos polvo, pero cuando el Espíritu Santo entra en cada uno de nosotros, ahora ya podemos ser útiles o podemos tener la forma en las manos de Dios para que Él pueda hacer un proceso y pueda hacer en nosotros algo que sirva. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera en las manos del alfarero, pero este no es el caso. Regresamos a Jeremías capítulo 18. En el versículo 4 nos dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El profeta vio que la vasija se estropeó, a lo mejor se cuarteó, como dicen, se quebró. No sirvió para lo que fue hecho. ¿Por qué? A lo mejor el barro no estaba en las condiciones necesarias. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos depositar más en la vida de una persona cuando todavía no está terminada en las manos de Dios. O alguien quiere hacer algo, quiere ser útil en algo cuando todavía no está terminado por las manos del Señor para aquello que el Señor lo quiere usar. ¿Y sabe qué sucede cuando alguien empieza a funcionar sin estar terminado? Puede ser dañado, puede ser quebrado, puede ser que una vez que esté empezando a funcionar, el orgullo puede destruir ese objeto maravilloso que el Señor todavía no da por terminado, pero ya queremos darle un uso. Para que una vasija esté en completo término, tiene que pasar por diferentes procesos. Tiene que ser formado, tiene que pasar por el fuego. En algunos casos tiene que ser barnizado.
y al final se le puede dar un uso. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña entonces en este versículo 4 que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, pero dice la palabra que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Este es el cuadro en la vida del hombre y su restauración por la gracia de Dios. Hay muchas personas, cristianos, que llegan a los pies del Señor. El Señor los empieza a trabajar, el Señor los empieza a hacer vasos, pero muchas veces durante el proceso de servir al Señor, ese vaso se rompe, se quiebra, y el Señor una vez más mete la mano y empieza a trabajar en el proceso para una vez más hacerlo un utensilio que funcione, que sirva como según le parezca mejor hacerla, dice la palabra de Dios. Si solo pudiéramos ver el producto terminado de lo que Dios ha planeado para nosotros, nunca viviríamos en desobediencia. Si nosotros pudiéramos ver ese producto final que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, viviríamos en obediencia una vez más a todo aquello que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero es triste, pero muchas veces pensamos que sabemos más nosotros acerca de la vida que de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos de entender simplemente una cosa: somos ese polvo que el Señor ha tomado y con la ayuda de su Espíritu Santo nos empieza a dar forma. Cada uno de nosotros somos un vaso y debemos ser vaso de honra en las manos del Señor. Cada uno de nosotros debemos de portar ese tesoro que Él quiere depositar en la vida de aquellos que ya han sido transformados, moldeados por su mano, que han pasado por ese proceso y que ahora son útiles en las manos del Señor. Tenemos que rendirnos en las manos del alfarero. Como barro que somos, no deberíamos tener voluntad propia. Como barro que somos, solamente deberíamos dejarnos trabajar, dejarnos moldear por las manos de nuestro Dios. La diferencia es que un pedazo de barro realmente no tiene voluntad como lo tenemos nosotros. Y muchas veces nos resistimos, muchas veces nos negamos, muchas veces detenemos la mano de Dios para que Él trabaje y pueda hacer de nosotros algo maravilloso. Un ejemplo solamente ya para terminar que nos da la Biblia acerca de cómo Dios trabaja para hacer algo maravilloso en la vida de aquella persona que se deja trabajar y moldear por las manos del Señor. El joven José, cuando bajó a Egipto, vivió verdaderamente el proceso de ser moldeado por la mano de Dios. Él no entendía todo lo que él alcanzaría a hacer. Él no entendía todo el propósito de Dios que tenía, no solamente para su vida, no solamente para su familia, para sus hermanos, para su padre, sino también para la nación de Egipto, para la nación de Israel. Dios tenía un destino maravilloso en las manos de José, pero no fue o no pudo usarlo el Señor hasta que él estuviera con como ese producto terminado en sus manos. Dios tuvo que meterlo en ese proceso doloroso y al final vemos el resultado de un hombre que se levantó como gobernador de la nación más poderosa de ese tiempo. Pero no fue tan sencillo como platicarlo en esta tarde. Usted puede leer la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, fue a un lugar, a un país lejano donde nadie lloraba por él.
Fue menospreciado por aquellos quienes solamente Él deseaba servir con un corazón limpio. Pero al final Dios lo usó y Dios lo llevó a grandes alturas, porque reconocía que había alguien que le daría propósito y destino si Él se dejaba moldear por las manos de Dios. Voy a pedir que cierren sus ojos en esta tarde, inclinen sus rostros. El apóstol Pablo nos habla acerca de que nosotros somos instrumentos, pero no todos los instrumentos son útiles. Hay instrumentos de deshonra, hay instrumentos inútiles. Y Dios en esta tarde quiere que cada uno de nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. Una vasija no produce nada, solo recibe, contiene y da. Nosotros recibimos sus bendiciones y las damos a otros. Dios quiere, amados hermanos, usar la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que Dios pide es de que estemos a su disposición. Todo lo que Dios pide es de que nosotros seamos limpios y estemos vacíos de nosotros, de lo que nosotros pensamos que es mejor, para que el Señor pueda depositar en nosotros su poder, su revelación. Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honor, apropiados para su propio uso, apropiados para el uso del Maestro, para el uso del alfarero que es nuestro Dios. Si usted no se deja moldear por Dios, tendrá pérdidas en sus vidas y nunca llegará a ser para aquello que fue determinado. Pero si se deja moldear por las manos de Dios, usted será la vasija que Él siempre ha querido que usted sea, pero también depositará todo el peso de su revelación, todo el peso de su poder. Y cada uno de aquellas personas que se dejan moldear y trabajar será el hombre y la mujer de revelación que Dios quiere que sea, portadores de ese tesoro que el Señor quiere poner en cada uno de nosotros. Debemos siempre ponernos, sujetarnos, someternos en las manos de nuestro Dios, y que cada uno seamos instrumentos, vasijas de honra, vasijas útiles. Voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde. Vamos a terminar la palabra de Dios. Pongámonos a pensar, a reflexionar un poco acerca de lo que Dios nos ha hablado en esta tarde. Y primeramente es de que el polvo no tiene ningún valor. El polvo es pisoteado, el polvo es sacado de un lugar donde ensucia. Pero justamente de ese polvo, de esa tierra, el Señor toma un pedazo, infunde aliento de vida a través de su Espíritu Santo y quiere hacer de nosotros instrumentos para su gloria y para su honra. ¿No le da gracias a Dios que ha pensado en usted, en ser portador de ese tesoro? ¿No le da gracias a Dios que en vez de escoger aquellos mensajeros que Él tiene en los cielos, a los ángeles, ha pensado en usted para portar ese tesoro, esa revelación, ese evangelio, y que a través de usted este mensaje divino pueda llegar a la vida de tantas personas sean posibles? Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Tenemos que ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Vamos a levantar nuestras manos, iglesia. Vamos a decirle al Señor en esta tarde: aquí está mi vida, Señor.
aquí está mi vida. A lo mejor he sido un instrumento no muy útil, pero yo sé, mi Dios, que tú puedes seguir trabajando para que yo pueda ser ese vaso y ser de honra, Señor. Dígale al Señor en esta hora: gracias, Padre, porque has visto en mí para ser, Señor, un vaso de honra, un vaso, Señor, en donde tú puedas depositar ese tesoro maravilloso de la revelación de tu palabra. El mensaje del Evangelio corre a través de la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios le ha placido que usted y yo seamos portadores de su gloria, y debemos de ser instrumentos maravillosos, maravillosos, que se muevan en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Dios amado, en esta tarde por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. O como reconocía el salmista, nosotros somos polvo y tú eres nuestro Padre. Yo te ruego, Señor, que estés moldeando nuestras vidas. Dale término, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, a mi vida, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos, Señor, ser vasos de honra que contengan, Señor, ese precioso mensaje. Ayúdanos, Señor, a someternos. Ayúdanos, Padre celestial, a someternos y a vivir en obediencia, de tal manera, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, podamos cumplir con esa función, Señor, por la cual hemos sido formados, por la cual hemos sido creados. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, en este lugar. Usa sus vidas para lo cual, Señor, tú los has creado y formado. Usa, Señor, la vida, Señor bendito, de cada uno de nosotros. Úsanos como iglesia, Señor. Que la luz de tu palabra, Padre, pueda ser reflejada, Dios, desde este lugar. Que la luz de tu palabra, Señor bendito, pueda ser reflejada en nuestras vidas. Y que seamos, Señor amado, esa luz que tú nos mandas ser en medio de tanta oscuridad espiritual. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle esa ofrenda de palmas al Señor. Amén.